Hoy tenemos el placer de contar con Nuria Tavares, compañera veterinaria. Nuria, bienvenida a esta sesión de Veterinario a Veterinario. Tienes una dilatada carrera, más de 20 años en la clínica veterinaria, consultora de marketing y gestión de talento, docente y coach laboral y probablemente una de las personas que más sepas de relaciones laborales y personales dentro del sector veterinario, ¿no? Y especialmente el burnout y la fatiga emocional. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar en esta sesión de Veterinario a Veterinario. Pues muchas gracias por invitarme en este sofá tan cómodo y por estar aquí. Nada, encantadas de que estés comodísima, que vamos a tener una charla súper interesante. Entonces nada, para empezar un poco y entrando un poco en materia, no es nuevo cuando hablamos de que la profesión veterinaria, la clínica veterinaria, es muy exigente tanto profesionalmente como emocionalmente. ¿Cómo andamos los veterinarios de salud mental, ¿no? Creo que suspendemos un poquito, más que los estudios nos están diciendo, y la sensación del sector cuando preguntas de los veterinarios clínicos es que estamos en salud mental un poco deteriorados en cansancio emocional y sí que se nota que tenemos que ajustar ciertas cosas, o sea que creo que tenemos que ajustarnos. Bueno, nos acabas de decir que no estamos bien, como vemos, en la salud mental los veterinarios, ¿no? Tenemos cosas que solucionar, pero una cosa es la percepción y otra cosa son los datos. ¿Tenemos datos? ¿Lo podemos medir objetivamente? Sí, sí se puede medir. Hay analíticas que se hacen a través de encuestas y existe mucho en enfermería humana, se ha hecho muchísimo en médicos y enfermeros y enfermeras. Y se ha ido trasladando esta manera de medir el burnout a veterinaria. Ahí, desde Inglaterra a Estados Unidos, se han hecho ya varias encuestas. Nosotros hicimos en el 2018 también una, más pequeñita, menos ambiciosa, pero era como sacar a la luz lo que estaba pasando y utilizamos un cuestionario que se llama MATLAB, adaptado desde de medicina humana, lo adaptamos a veterinarios porque ellos, claro, tienen un paciente, pero no tienen un cliente y un paciente. Nosotros tenemos esa peculiaridad, ¿no? Que no solo tenemos que curar al animal, sino que tenemos también un tutor, una tutora que decide, tenemos presupuestos, otras cosas que no tienen ellos. Entonces, en ese cuestionario, una vez participaron unas 300 personas, veterinarios y auxiliares, y de ellos sacamos una conclusión, a cada uno de forma gratuita le mandamos individualmente un informe, pero la conclusión salió que un 30% de las personas, de estas personas que rellenaron el cuestionario, estaban en riesgo de padecer burnout. Pero lo más fuerte es que detectamos un 12%, con humildad, porque es un cuestionario que adaptamos, estábamos o creíamos que estaban ya en burnout. Entonces, bueno, luego leyendo los diferentes estudios que han salido ya con más veterinarios, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los datos coinciden. Entonces, a estas personas, por ejemplo, les enviamos un informe y les recomendamos pues, empezar a buscar apoyo psicológico, empezar a pasear por el campo, mindfulness, buscar otra vez tu ocio, apoyarte en tu pareja. Se ha visto, por ejemplo, que mujeres que tienen hijos, veterinarias que tienen hijos, tienen menos riesgo de tener burnout. O sea que hay ciertas como escudos que si tienes muchas aficiones y te gusta el deporte, por ejemplo, una buena alimentación, deporte, todo esto también te va a ayudar. Te hace como un escudo protector, ¿no? Un escudo de tu protector. Salud mental para que, aunque tengas mucho estrés, te ayude a manejar tu día a día mejor. Yo creo que lo de los hijos está claro, llegas a casa y no te queda remedio, te están obligando. Claro, te están obligando a desconectar, ¿no? En cambio, si tú vives sola y has tenido 2 casos malos y uno que no sabes por dónde tirarlo y un cliente te ha dicho una mala palabra, estás ahí ñiqui, ¿no? En cambio, vienen criaturas de 5 a 8 años allí que, mamá, el juguete, el otro me ha pegado, el otro no sé qué, pues te hace salir de ese modo agujero, ¿no? Sí. Pero lo que dices además del estudio es muy interesante porque así pone sobre la mesa datos que ya no es, bueno, será un poco de estrés o, bueno, será que yo soy así o me tomo las cosas así, ¿no? O sea, algo ya con peso de aquí hay un problema, por lo menos que salte la alarma y personas con burnout, y fíjate, 40% de personas o 30% decías, de personas que están en riesgo, o sea que es un dato que ya ahí nos da una señal, ¿no? De que... Es una alarma del sector, en global hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo y frenar esto.
Hablas mucho en tus conferencias y en tus artículos de burnout y fatiga emocional. Para que sepamos un poco de estos dos términos, ¿qué son cada uno? ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? Tienen algo en común, que al final la conclusión es que te incapacita profesionalmente, te limita como veterinario o veterinaria o como auxiliar, también lo incluyo allí, y te hace ser infeliz. O sea que las dos tienen esta cosa en común, pero sí que hay una diferencia. La fatiga por compasión es más una enfermedad psicosocial que lo que hace es que tienes como un exceso de empatía, si pudiéramos, y de estar ligado con el paciente o con el propietario, que también, o propietaria, bueno, ahora se dicen tutores, ¿no? Y también la frustración, ¿no?, de que no ganamos a la enfermedad. En cambio, el burnout es más un tema de cansancio emocional y profesional, falta de motivación en algunos momentos, de falta de realización profesional. Incluso despersonalizamos, ¿no? Es como que nos ponemos el pijama veterinario y entras como en un teatrillo, pero ya es como que tú ya no estás partícipe en esto, ¿no? Y la diferencia también básica es que la fatiga por compasión, aunque te cambies de clínica o te cambies de centro, te persigue porque es algo muy tuyo. En cambio, el burnout puede haber un cambio cambiando de clínica, de equipo, de gente. Entonces, sí que tiene una connotación diferente, aunque el resultado es igual, ¿no? ¿Y por qué somos los veterinarios los que...? Porque ahora estamos viéndolo como muy en nuestro sector veterinario. ¿Por qué somos los veterinarios? ¿Qué tenemos los veterinarios que nos hacen padecer esto, ¿no? ¿Qué factores nos influyen a la hora de tener este burnout o esta fatiga? Realmente somos una profesión que acompañamos, que ayudamos, que somos cuidadores o cuidadoras. Y esa connotación que, por ejemplo, los docentes también lo tienen, y quizás hay una equiparación, también tienen alto síndrome del quemado, es esa parte que puede ser muy vocacional, de querer acompañar, cuidar, lo que nos hacen y luego tenemos horarios muy variables. Yo recuerdo cuando hacía clínicas intensivas que decías, en Navidad llegarás a comer el día de Navidad, y dices, sí, te llaman a una urgencia, sales y dejas a toda tu familia allí, igual invitabas tú en casa, que es lo peor de todo, ¿no? Lo hemos vivido. Yo recuerdo también pues eso, que llega un momento pierdes la noción de en qué día vives, porque estás tan enfocado en tu profesión y en tu vocación que... Sí, que te olvidas totalmente. Además, luego tienes que tener, entre comillas, familia comprensiva, porque le has dicho, no, hoy salgo puntual y te llevaré a cenar o iremos al cine, y no llegas a ese cine ni a esa película, o dices, no puedo ir al cine porque llevo un móvil de urgencias y ahí sí no le puedo quitar el sonido, ¿no? Entonces tiene ciertas connotaciones, pues inestabilidad de horarios, a veces poca diferenciación del puesto laboral. Ahora el cambio de exigencia, ¿no? Parece que está saliendo pues constantemente artículos y nuevas revistas, y que parece que si no estudiamos y estamos al día... sabemos poco, ¿no? Sabemos queremos poco, saber más. Y dices, ostras, hoy seguramente se habrá publicado en El Mundo no sé cuántos artículos de veterinaria, que se supone que para ser buen veterinario, o eso creemos, es nuestra creencia, tendría que leerlos todos para que no se me escape ninguna enfermedad. Es mucha presión esto. Entonces nos autopresionamos muchísimo. Además, justo hilado un poco con esto, una de las cosas que me surgen es, ¿tiene más tendencia a tener este problema en función del rol? ¿Lo tiene más un asistente o más un gerente? Porque claro, cada uno en su rol en la clínica tiene sus preocupaciones, sus responsabilidades, y ¿tiene que ver un poco esto en este problema? No, en realidad no, hay una parte más individual de la persona, ¿no? Cómo te tomas la vida y cómo te tomas cómo estas cosas esta flexibilidad que tienes que tener en la profesión, ¿no? Pero sí que es verdad que se habla mucho en el sector, ahora ya se habla mucho del síndrome del quemado, y se habla mucho de los empleados y empleadas, y a veces olvidamos los líderes, los gerentes, ¿no? Y realmente también, por lo que llevo de experiencia en consultoría y en coaching, hay mucho gerente quemado, ¿no? Y claro, tienen la responsabilidad de tener un equipo, tener unos sueldos, unas nóminas a su cargo, tener también que son clínicos y que también están visitando a la vez que también llegan tarde a su familia, y además tienen una empresa con lo que es el IVA, gestoría, los impuestos, todo lo que conlleva una empresa, ¿no? Claro, es que al final somos todo, queremos llegar a todo, pero no es posible, ¿no? Y hablando ya del burnout, ya sabemos lo que es. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo sabemos que nosotros mismos lo estamos padeciendo o que algún compañero nuestro en el entorno
lo está padeciendo, porque podemos pensar eso, los estrés es solo un pico de trabajo o esto tiene que ser así y como que lo normalizamos, ¿no?, nuestro día a día. Sí, lo tenemos muy normalizado dentro del sector. Es verdad que uno mismo no se es muy consciente. El estrés lo que tiene, el estrés crónico, es que es crónico y es una cosa que va poquito a poco cogiéndote. Y cuando te das cuenta es cuando ya estás como un poco bastante avanzado o avanzada. A veces es más fácil que tu entorno te digan, hey, tienes que frenar, hey, cuídate que te vemos pues, que nos contestas mal o que te irritas con facilidad. O tienes ese caso importante y has dicho, mira, ya me lo miraré mañana o la semana que viene, frases así que antes no lo decías, ¿no? Entonces es más fácil que el entorno lo vea que uno mismo, ¿no? Claro, eso es importante porque muchas veces nosotros mismos estamos metidos en nuestro bucle del día a día y no sabemos tampoco qué nos está pasando, no somos ni siquiera conscientes. Entonces, en este punto, una vez que dices, vale, tengo burnout, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Lo solucionamos nosotros mismos? ¿Hay herramientas que nosotros mismos podemos trabajar o necesariamente necesitamos ayuda profesional que nos ayude a redirigir este problema? Sí, voy a enlazar un poquito con la pregunta anterior, que quizás es un matiz que creo que da unas pistas también de cómo lo sufren, es el que tengas dolor de cuello, dolor de cabeza, estés excesivamente cansado, cansada constantemente, el que duermas mal, esto hace. Entonces, ¿qué ayuda necesitas? Pues muchas veces, aparte de descansar, a veces incluso algunas personas necesitan un parón profesional, necesitas apoyo psicológico muchas veces. Uno mismo puede hacerlo, pero normalmente si te ayudan vas más rápido y creo que es más eficaz pues eso, el desgaste de trabajarse uno mismo es mucho desgaste también, no es sencillo. Todas las personas nos tendríamos que trabajar y cuando lo haces, tenemos épocas que nos trabajamos, te das cuenta que hay cierto esfuerzo. Entonces, si tú ya estás emocionalmente cansado, cansada, estás que no tienes energía, pues muchas veces dices, no puedo y vas entrando en el bucle de no puedo. Entonces, tienes que pedir asesoramiento, ¿no? No, eso es muy importante porque necesitamos detectarlo y buscar las mejores herramientas para cada vez conseguir estar mejor, ¿no? Entonces, nos planteamos cómo podemos prevenirlo, ¿no? Una vez que lo tenemos, pues hay que solucionarlo, pero ¿cómo podemos anteponernos a llegar a esa situación? ¿Cómo lo podríamos prevenir? Yo creo que hay dos tipos de prevención. Una, del sector, que el sector en sí no estamos con el ranking mayor de más síndrome del cromado o más suicidios, por ejemplo, por profesión, que estamos hablando 2 veces superior al resto de población, incluso 4 veces, las mujeres incluso más, y el sector veterinario somos mucho veterinarias, estamos más de un 70% somos veterinarias clínicas, es un ranking que nadie querría tener. Entonces hay que trabajar como sector y estos son, pues esto que estáis haciendo hoy aquí, ¿no? Darle visibilidad al problema. Los colegios, las asociaciones, todo esto tienen que trabajar por el sector y luego hay este trabajo dentro de cada centro, ¿no? Que desde el liderazgo tiene que también fomentar el que pues, cada uno intentar que se vaya a la hora, que tengan espacio para comer, que tengan un comedor, una ducha, ciertas cosas también para que pues, no se dé, ¿no? O intentar que se minimice al máximo. Sí, porque justo de eso iba a comentarte, que cómo podríamos mejorar ya no solo a nivel local, sino a nivel global, porque el problema de salud mental en el sector veterinario lo estamos viendo no solo aquí, sino que a nivel mundial cada vez vemos más compañeros fatigados, compañeros que dejan la profesión, unas altas tasas de suicidio pues, por estos problemas mentales, que para eso estamos hoy aquí, para darle visibilidad y sobre todo para buscar herramientas y soluciones para que cada vez en nuestro sector pueda trabajar, somos muy vocacionales, ¿no? Y para que cada vez podamos trabajar más a gusto y mejor. Y es lo que comentabas tú, somos un equipo y hay que buscar herramientas desde el gerente, tener horario, compatibilizar con la vida personal que es tan importante. Así que al final tenemos que tener una vida como más completa, no somos una profesión, ¿no? Como personas tenemos que tener nuestros socios, no abandonarlos, tener nuestro tiempo, escuchar música, bailar, o sea, al final para ser feliz es una profesión que te encante, genial, pero aparte de eso, si el resto de pilares se caen, al final la profesión te come, ¿no? Y llegará unos años que no querrás ejercerla. A mí me llama gente muy jovencita diciendo, Nuria, necesito ayuda, no puedo más, y te están diciendo que llevan 3 años ejerciendo.
¿sabes? Y luego tengo el otro lado, que son los que ya llevan muchos años, igual 15 o 20, que igual tienen clínica propia y que les está pasando lo mismo. Y quieren cambiar radicalmente y abandonar su sueño de profesión, ¿vale? Y para mí siempre me da mucha pena esto, ¿no? Sí, por eso yo creo que haces una labor principal dándolo a conocer, porque estamos a tiempo de que la gente no llegue a ese estado de no retorno y que podamos cambiar un poco estando a tiempo, ¿no? de cambiar esto. Pues, se nos acaba un poco el tiempo ya, me quedaría charlando contigo toda la tarde de esto porque es un tema que nos afecta a toda la profesión veterinaria, cada uno en su rol, y que es tan importante buscar la solución. Nos ha encantado, muchísimas gracias, nos ha encantado que nos transmitas todo tu conocimiento, que tienes un alto bagaje, un gran bagaje en toda esta experiencia de fatiga y de burnout en el sector veterinario, así que muchísimas gracias y nada, nos vemos en la próxima sesión de Veterinario a Veterinario. Muy bien, muchas gracias a vosotros.